¿Sabías que hubo un papa que llenaba estadios, derribaba muros y movía multitudes como una verdadera estrella mundial? Estoy hablando de San Juan Pablo II, el hombre que se convirtió en una leyenda viva y cuya historia es más emocionante que cualquier película épica. Prepárate, porque hoy vamos a descubrir quién fue este papa que cambió la historia del mundo. Karol Wojtyła nació en 1920 en un pequeño pueblo de Polonia. Su infancia no fue fácil. Perdió a su mamá cuando tenía solo 9 años, a su hermano poco después y a su papá siendo muy joven. En medio de tanto dolor, encontró en el deporte, el teatro y la fe una manera de mantenerse fuerte. Le encantaba esquiar, jugar fútbol y hasta actuar en obras de teatro. Nadie imaginaba que aquel chico alegre y deportista se convertiría en uno de los líderes más influyentes del siglo XX. Pero el mundo estaba a punto de cambiar. Cuando era estudiante, Polonia fue invadida por los nazis. Las universidades fueron cerradas y estudiar se convirtió en un acto de resistencia. Empezó a trabajar en una cantera, cargando piedras para sobrevivir, mientras en secreto se preparaba para ser sacerdote. Su valentía y su fe se templaron en esos años oscuros. Tras la guerra, fue ordenado sacerdote y comenzó a llamar la atención por su cercanía con los jóvenes. No se quedaba en la sacristía, sino que los llevaba a excursiones, a remar en kayak y a hablar sobre la fe alrededor de una fogata. Para muchos, él fue el primer sacerdote que les mostró que Dios no era aburrido, sino alguien con quien se podía tener una relación real. En 1978, sucedió lo impensable. Aquel joven polaco se convirtió en papa, el primero no italiano en más de 400 años. Su elección sorprendió al mundo entero. Desde el primer día, rompió protocolos, habló con la gente en su idioma, se acercó a los enfermos, abrazó a los niños y pidió a todos: no tengan miedo. San Juan Pablo II no se quedó en el Vaticano esperando que la gente viniera a él. Viajó por el mundo como ningún otro papa en la historia. Más de 120 países visitados. Si había un rincón donde podía llevar esperanza, ahí estaba él. Hablaba con presidentes, con jóvenes, con obreros, con presos. Su mensaje era siempre el mismo. El amor de Dios es más fuerte que el odio, la violencia y la desesperanza. Uno de sus momentos más históricos ocurrió en 1981, cuando un hombre intentó asesinarlo en plena plaza de San Pedro. Las balas lo alcanzaron, pero milagrosamente sobrevivió. Lo más impresionante vino después. Juan Pablo II fue a la cárcel para perdonar personalmente a quien había intentado matarlo. Ese gesto de misericordia dio la vuelta al mundo y se convirtió en una de las imágenes más poderosas de su pontificado. Pero su influencia fue mucho más allá de lo espiritual. Muchos historiadores dicen que Juan Pablo II fue clave para la caída del comunismo en Europa del Este. Con su famosa visita a Polonia en 1979, inspiró a millones de personas a recuperar la esperanza y luchar por su libertad. No con violencia, sino con fe y unidad. Su voz se convirtió en un símbolo de resistencia pacífica. Su amor por los jóvenes fue enorme. Creó las Jornadas Mundiales de la Juventud, eventos donde millones de jóvenes de todo el planeta se reunían para celebrar su fe. Si alguna vez has visto esas imágenes de multitudes cantando y agitando banderas frente al Papa, sabes que aquello parecía más un concierto que una ceremonia formal. Él quería que los jóvenes supieran que eran el presente y el futuro de la Iglesia. Juan Pablo II nos dejó en 2005, después de una larga enfermedad, pero su legado sigue vivo. Fue canonizado en 2014 y hoy es recordado como el Papa que habló de tú a las nuevas generaciones, el Papa que no tuvo miedo de salir al encuentro del mundo. Así que,
Si alguna vez piensas que no puedes cambiar nada, recuerda a aquel joven polaco que empezó cargando piedras en una cantera y terminó inspirando a millones. Y hoy, su mensaje sigue siendo el mismo. No tengan miedo. Atrévete a dar un paso de fe y deja que tu vida también sea un mensaje de esperanza. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que también quiera entender su fe con más profundidad. Nos vemos en el próximo vídeo.